Somos Sexto de Derecho del Liceo de La Paz, Nocturno Generación 2020. Unimos nuestras voces para leer textos filosóficos y ensamblarlos en una obra inédita final. En esta oportunidad leeremos pasajes de los libros primero, cuarto, quinto, octavo y undécimo de la obra metafísica de Aristóteles. Por lo general, un clásico es un libro que la gente elogia, pero no lee. Un libro, en suma, que todo el mundo quiere haber leído y nadie quiere leer. Atraviesa nuestra cultura desde tiempos inmemoriales. Darlos por sentados es una falta a la cual se puede incurrir incluso en nombre de la cultura. Desde el aula de filosofía nos proponemos a desarmar a Aristóteles para volverlo a construir desde nuestro presente y los problemas que nos inquietan. De nada sirve estudiar un filósofo que hoy en día no tenga nada que decir. Por eso, los textos clásicos tienen que saber transformarse. Un texto filosófico, más allá de su antigüedad, nunca se mantiene quieto, nunca reposa en su vieja gloria, sino que se renueva continuamente conforme a las exigencias de cada época. Un clásico se niega a desaparecer. Sobrevive si sus páginas se ponen en movimiento cuando buscamos a través de ellas nuestro propio tiempo entre el nunca más y el todavía no, para conocernos y encontrarnos a nosotros mismos. Metafísica. Libro primero. Naturaleza de la ciencia. Diferencia entre la ciencia y la experiencia. Todos los hombres tienen naturalmente el deseo de saber. El placer que nos causan las percepciones de nuestros sentidos son una de las pruebas de esta verdad. Nos agrandan por sí mismas, independientemente de su utilidad, sobre todo la de la vista. En efecto, no solo cuando tenemos intención de obrar, sino hasta cuando ningún objeto práctico nos proponemos, preferimos, por decirlo así, el conocimiento visible a todos los demás conocimientos que nos dan los demás sentidos. Y la razón es que la vista, mejor que los otros sentidos, nos van a conocer los objetos y nos descubren entre ellos gran número de diferencias. Los animales reciben de la naturaleza la facultad de conocer por los sentidos, pero este conocimiento en uno no produce la memoria, al paso que en otros la produce, y así los primeros son simplemente inteligentes, y los otros son más capaces de aprender que los que no tienen la facultad de acordarse. Inteligencia, sin la capacidad de aprender, es patrimonio de los que no tienen la facultad de percibir los sonidos, por ejemplo, la abeja y los demás animales, que pueden hallarse en el mismo caso. La capacidad de aprender se encuentra en todos aquellos que reúnen a la memoria, el sentido del oído, mientras que los demás animales viven reducidos a las impresiones sensibles o a los recuerdos y apenas se elevan a la experiencia. El género humano tiene para conducirse el arte y el razonamiento. Metafísica, fragmento 2. La filosofía se ocupa sobre todo de la indagación, de las causas y de los principios. Puesto que esta ciencia es el objeto de nuestras indagaciones, examinemos de qué causas y de qué principios se ocupa la filosofía como ciencia, cuestión que se aclarará mucho mejor si se examinan las diversas ideas que nos formamos del filósofo. Por de pronto concebimos al filósofo principalmente como conocedor del conjunto de las cosas, en cuanto es posible, pero sin tener la ciencia de cada una de ellas en particular. Enseguida, el que puede llegar al conocimiento de las cosas arduas, aquellas a las que no se llegó sin venciendo graves dificultades, ¿no le llamaremos filósofo? En efecto, conocer por los sentidos es una facultad común a todos, y un conocimiento que se adquiere sin esfuerzo no tiene nada de filosófico. Por último, el que tiene las nociones más rigurosas de las causas y que mejor enseña estas nociones es más filósofo que todos los demás en todas las ciencias. Y entre las ciencias, aquella que se busca por sí misma, solo por el ansia de saber, es más filosófica que las que se estudia por los resultados, así como la que denomina a las demás es más filosófica que la que está subordinada a cualquier otra. No, el filósofo no debe recibir leyes, y si darlas, ni en principio que obedezca a otras, sino que debe obedecerle al que sea menos filósofo. Tales son, en suma, los modos que tenemos de concebir la filosofía y los filósofos. Ahora bien, el filósofo que posee perfectamente la ciencia de lo general tiene por necesidad la ciencia de todas las cosas, porque un hombre de tales circunstancias sabe en cierta manera todo lo que se encuentra comprendido bajo lo general. Pero puede decirse también que es muy difícil al hombre llegar a los conocimientos más generales,
como que las cosas que son objeto de ellos están mucho más lejos del alcance de los sentidos. Metafísica, libro cuarto. Capítulo primero. Del ser en tanto que ser. Hay una ciencia que estudia el ser en tanto que ser y los accidentes propios del ser. Esta ciencia es diferente de todas las ciencias particulares, porque ninguna de ellas estudian en general el ser en tanto que ser. Estas ciencias solo tratan del ser bajo cierto punto de vista, y solo desde este punto de vista estudian sus accidentes. En este caso están las ciencias matemáticas. Pero puesto que indagamos los principios, las causas más elevadas, es evidente que estos principios deben de tener una naturaleza propia. Por tanto, si los que han indagado los elementos de los seres buscaban estos principios, debían necesariamente estudiar los elementos del ser. No es tanto que accidentes, sino en tanto que seres. Por esta razón, debemos nosotros también estudiar las causas primeras del ser en tanto que ser. Causa. Fragmento 4. Se llama causa ya la materia de que una cosa se hace. El bronce es la causa de la estatua, la plata de la copa, y remontándonos más, son los géneros a que pertenece la plata y el bronce. Ya la forma y el modelo, así como sus géneros, es decir, la noción de la esencia, la causa de la octava es la relación de 2 a 1, y en general, el número y las partes que entran en la definición de la octava. También se llama causa al primer principio de cambio o del reposo. El que da un consejo es una causa, y el padre es causa del hijo, y en general, aquello que hace es causa de lo hecho, y lo que imprime el cambio lo es de lo que experimenta el cambio. La causa es también el fin, y entendido por esto, aquello en vista de lo que hace una cosa. La salud es causa del paseo. ¿Por qué se pasea? Para mantenerse uno sano, respondemos nosotros. Y al hablar de esta manera, creemos haber dicho la causa. Por último, se llama causa todos los intermedios entre el motor y el objeto. La maceración, por ejemplo, la purgación, los remedios, los instrumentos del médico, son causas de la salud, porque todos estos medios se emplean en vista del fin. Estas causas difieren, sin embargo, entre sí, en cuanto son unos instrumentos y otras operaciones. Tales son, sobre poco más o menos, las diversas acepciones de la palabra causa. Metafísica, libro quinto. Necesario. Se llama necesario aquello que es la causa cooperante sin la cual es imposible vivir. Así la respiración y el alimento son necesarios al animal, sin ellos le es imposible existir. Lo constituyen aquellas condiciones sin las cuales el bien no podría ni ser ni llegar a ser, o sin las cuales no se puede ni prevenir un mal, ni librarse de él. Es necesario, por ejemplo, tomar el remedio para no estar enfermo, o hacerse a la vela ejina para recibir dinero. Constituye también lo necesario la violencia y la fuerza, es decir, lo que nos impide y detiene a pesar de nuestro deseo y nuestra voluntad, porque la violencia se llama necesidad, y por consiguiente la necesidad es una cosa que aflige. Como dice Beno, toda necesidad es una cosa aflictiva. Finalmente, la fuerza es una necesidad. Escuchemos a Sófocles: la fuerza es la que me obliga necesariamente a obrar así. Metafísica, capítulo 6. La necesidad envuelve la idea de algo inevitable, y con razón, porque es lo opuesto al movimiento voluntario y reflexivo. Además, cuando una cosa no puede ser de otra manera de como es, decimos, es necesario que así sea. Y esta necesidad es, en cierta manera, la razón de todo lo que se llama necesario. Efectivamente, cuando el deseo no puede conseguir su objeto a consecuencia de la violencia, se dice que ha habido violencia, hecha o padecida. La necesidad es, por consiguiente, a nuestros ojos, aquello en cuya virtud es imposible que una cosa sea de otra manera. La misma observación cabe respecto de las causas cooperantes de la vida, lo mismo que de las del bien. Porque cuando hay, ya para el bien, ya para la vida, y el ser, y posibilidad de existir sin ciertas condiciones, entonces estas condiciones son necesarias, y la causa cooperante es una necesidad. Finalmente, las demostraciones de las verdades necesarias son necesarias.
porque es imposible, si la demostración es rigurosa, que la conclusión sea otra que la que es. Las causas de esta imposibilidad son que estas proposiciones primeras, que no pueden ser otras que las que son, que componen el silogismo. Entre las cosas necesarias hay unas que tienen fuera de sí la causa de su necesidad, otras, por lo contrario, que la que tienen en sí mismas, y de ellas es de donde sacan las primeras su necesidad. De suerte que la necesidad primera, la necesidad propiamente dicha, es la necesidad absoluta, porque es imposible que tenga muchos modos de existencia. Por lo tanto, ella es la necesidad invariable. De otra manera tendría muchos modos de existencia. Luego, si hay seres eternos e inmutables, nada puede ejercer sobre ellos violencia o contraria a su naturaleza. Ser. El ser se entiende de lo que accidentalmente o de lo que es en sí. Hay, por ejemplo, ser accidental cuando decimos, el justo es músico, el hombre es músico, el músico es hombre. Lo mismo, poco más o menos, que cuando decimos que el músico construye, es porque es accidental que el arquitecto sea músico o el músico arquitecto. Porque cuando se dice una cosa es esto o aquello, significa que esto o aquello es el accidente de esta cosa. Lo mismo que, volviendo a nuestro asunto, si se dice el hombre es músico o el músico es hombre, o bien el músico es blanco o el blanco es músico, es en el último caso porque uno y otro son accidentes del mismo ser, y en el primero porque es el accidente del ser. El músico no es hombre, sino porque el hombre es accidentalmente músico. En igual forma, no se dice que el no blanco es, sino porque el objeto del cual es accidente es. El ser toma el nombre del accidente, bien cuando el sujeto del accidente y el accidente son ambos accidentes de un mismo ser, bien cuando el accidente se da en un ser, o bien, por último, cuando el ser en que se encuentra el accidente es tomado como un atributo del accidente. Metafísica, libro quinto, Ser. El ser en sí tiene acepciones como categorías hay, porque tantas cuantas se distingan, otras tantas son las significaciones dadas al ser. Ahora bien, entre las cosas que abrazan las categorías, unas son esencias, otras cualidades, otras designan la cantidad, otras la relación, otras la acción o la pasión, otras el lugar, otras el tiempo. El ser se toma en el mismo sentido que cada uno de estos modos. En efecto, no hay ninguna diferencia entre estas excepciones. El hombre es convaleciente y el hombre convalece. O entre estas, el hombre es andante y el hombre anda. Lo mismo sucede en todos los demás casos. Metafísica, libro quinto. Ser. Ser, esto es, significan que una cosa es verdadera, no ser que no es verdadera, que es falsa. Y esto se verifica en el caso de la afirmación como en el de la negación. Decimos, Sócrates es músico porque esto es verdadero. O bien, Sócrates es no blanco porque esto también es cierto. Pero decimos que la relación de la diagonal con el lado del cuadrado no es conmensurable porque es falso que lo sea. Finalmente, ser y siendo expresan tan pronto la potencia como el acto de estas cosas de que hemos hablado. Saber es a la vez poderse servir de la ciencia y servirse de ella. Y la inercia se dice de lo que está en reposo y de lo que puede estarlo. Y lo mismo pasa con las esencias. Decimos en efecto, el Hermes está en la piedra, la mitad de la línea está en la línea. Y lo mismo, he aquí el trigo, cuando aún no está maduro. Pero, ¿en qué caso el ser existe en acto y en qué caso existe en potencia? Esto lo diremos más adelante. Metafísica, libro quinto, octavo. Sustancia. Sustancia se dice de los cuerpos simples, tales como la tierra, el fuego, el agua y todas las cosas análogas.
y en general de los cuerpos, así como de los animales, de los seres divinos que tienen cuerpo, y de las partes de estos cuerpos. A todas estas cosas se llama sustancias, porque no son los atributos de un sujeto, sino que son ellas mismas sujetos de otros seres. Bajo otro punto de vista, la sustancia es la causa intrínseca de la existencia de los seres que no se refiere a un sujeto. El alma, por ejemplo, es la sustancia del ser animado. Se da también este nombre a las partes integrantes de los seres de que hablamos, partes que los limitan y determinan su esencia, y cuyo anonadamiento sería el anonadamiento del todo. Así, la existencia del cuerpo, según algunos filósofos, depende de la línea, y ascendiendo más el número según otra doctrina. Es una sustancia, porque anonadando el número, ya no hay nada, siendo el que determina todas las cosas. Por último, el carácter propio de cada ser es la esencia del objeto, su sustancia misma. De aquí se sigue que la palabra sustancia tiene dos acepciones: o se designa el último sujeto, el que no es atributo de ningún ser, o el ser determinado, pero independientemente del sujeto, es decir, la forma y la figura de cada ser. Metafísica, libro quinto, capítulo 11. Cualidad. La cualidad es, en primer lugar, la diferencia que distingue la esencia, y así el hombre es un animal que tiene tal cualidad, porque es bípedo, el caballo porque es cuadrúpedo, el círculo es una figura que tiene también tal cualidad, no tiene ángulos. En este sentido, por tanto, cualidad significa la diferencia que distingue la esencia. Cualidad puede decirse igualmente de los seres inmóviles y de los seres matemáticos, de los números, por ejemplo. En este caso están los números compuestos y no los que tienen por factor la unidad. En una palabra, los que son imitaciones de la superficie y del sólido, es decir, los números cuadrados. Los números cúbicos y en general la expresión cualidad se aplica a todo lo que es en la esencia del número distinto de la cantidad. La esencia del número es el ser producto de un número multiplicado por la unidad. La esencia de 6 no es 2 veces, 3 veces un número, sino una vez, porque 6 es una vez 6. Cualidad se dice también de los atributos de las sustancias en movimiento. Tales son el calor y el frío, la blancura y la negrura, la pesantez y la ligereza, y todos los atributos de este género que pueden revestir alternativamente los cuerpos en sus cambios. Por último, esta expresión se aplica a la virtud y al vicio, y en general al mal y al bien. Metafísica, libro quinto, capítulo 30. Accidente. Accidente se dice de lo que se encuentra en un ser y puede afirmarse con verdad, pero que no es, sin embargo, ni necesario ni ordinario. Supongamos que cavando un hoyo para poner un árbol, se encuentra un tesoro. Es accidental que el que cava un hoyo encuentre un tesoro, porque ni es lo uno consecuencia ni resultado necesario del otro, ni es ordinario tampoco que plantando un árbol se encuentre un tesoro. Supongamos también que un músico sea blanco. Como no es ni necesario ni general, a esto llamamos accidente. Por tanto, si sucede una cosa, cualquiera que ella sea, a un ser, aún en cierta circunstancia de lugar y de tiempo, pero sin que haya causa que determine su esencia, sea actualmente, sea en tal lugar, esta cosa será un accidente. El accidente no tiene, pues, ninguna causa determinada, tiene solo una causa fortuita, y lo fortuito es lo indeterminado. Por accidente se arriba a Egina, cuando no se hizo ánimo de ir allí, sino que le ha llevado a uno la tempestad o los piratas. El accidente se produce, existe, pero no tiene la causa en sí mismo, y solo existe en virtud de otra cosa. La tempestad ha sido causa de que hayáis arribado donde no queríais, y este punto es Egina. Metafísica, libro quinto, accidente. La palabra accidente se entiende también de otra manera. Se dice de lo que existe de suyo en un objeto, sin ser uno de los caracteres distintivos de su esencia,
Tal es la propiedad del triángulo, de que sus tres ángulos valgan dos ángulos rectos. Estos accidentes pueden ser eternos. Los accidentes propiamente dichos no lo son. Ya hemos dado la razón de esto en otra parte. Metafísica, libro octavo. 4. De la sustancia material. En cuanto a la sustancia material, es preciso no perder de vista que si todos vienen de uno o muchos elementos primeros, y si la materia es el principio de todos los seres materiales, cada uno, sin embargo, tienen una materia propia. Así, la materia inmediata de la flema es lo dulce y craso, la de la bilis lo amargo, o cualquier otra cosa de este género. Pero quizás estas diversas sustancias proceden todas de una misma materia. Un mismo objeto puede tener muchas materias. Cuando una de estas materias vienen de otra, y en este sentido es como podrá decirse que la flema viene del craso y de lo dulce. Si lo craso viene de lo dulce, la flema, en fin, podrá venir de la bilis, mediante la resolución de la bilis en su materia prima. Porque una cosa viene de otra, de dos maneras. Puede haber producción inmediata o bien producción después de la resolución de la una en sus primeros elementos. Metafísica, libro octavo, capítulo 4, de la sustancia material. Es posible que de una sola materia provengan objetos diferentes, en virtud de una cosa motriz diferente, y así de madera pueden provenir un cofre, una cama. Sin embargo, hay también objetos cuya materia debe necesariamente ser diferente. No se puede hacer una sierra con madera. La causa motriz no hará nunca una sierra con lana o madera. Si es posible producir las mismas cosas con materias diferentes, es preciso que en este caso el arte, el principio motor, sea el mismo, porque si la materia y el motor difieren al mismo tiempo, el producto será también diferente. Cuando se quiera, por tanto, estudiar las causas, será preciso enumerar todas las causas posibles, puesto que la causa se entiende de diferentes maneras. Así, ¿cuál es la causa material del hombre? Los menstruos. ¿Cuál es la causa motriz? La esperma, quizá. ¿Cuál es la causa formal? La esencia pura. ¿Cuál es la causa final? El fin. Quizá estas dos últimas causas son idénticas. Es preciso también tener cuidado de indicar siempre la causa más próxima. Si se pregunta, por ejemplo, ¿cuál es la materia?, no responder el fuego o la tierra, sino decir la materia propia. Tal es, relativamente a las sustancias físicas sujetas a producción, el orden de indagación que necesariamente debe seguirse, si se quiere proceder en debida forma, puesto que tal es el número y tal la naturaleza de las causas. Lo que es preciso conocer son las causas. De la sustancia material, en cuanto a las sustancias físicas eternas, es preciso proceder de otra manera, porque algunos quizás no tienen materia, o por lo menos su materia no es la misma de naturaleza de la que los demás seres, y solo es móvil en el espacio. Tampoco hay materia en las cosas que, aunque producciones de la naturaleza, no son sustancias. Su sustancia es el objeto mismo que es modificado. Por ejemplo, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la materia del eclipse? No la hay. Y solo la luna experimenta el eclipse. La causa motriz, la causa de la destrucción de la luz es la Tierra. Encuentra la causa final, quizá no la hay. La causa formal es la noción misma del objeto, pero esta noción es vaga, sino que se une a la causa productora. Y así, ¿qué es el eclipse? Es la privación de la luz. Se añade, esta privación resulta de la interposición de la Tierra entre el Sol y la Luna. Esto es indicar y definir al objeto, la causa productora. No se sabe cuál es. El sueño, la que es primero afectada. ¿No es el animal? Sí, sin duda, pero el animal en una de sus partes.
¿Cuál es esta parte? Haciendo primero de la afección. Ese corazón o cualquier otra parte. Enseguida hay que examinar la causa motriz. Después de que consiste esta afección de una parte, que no es común al todo, se dirá. ¿Qué es tal especie de inmovilidad? Muy bien, pero esta inmovilidad, es preciso añadir, proviene del que el asiento primero del dueño ha experimentado cierta afección. Capítulo 6. Causas de la forma sustancial. Hemos indicado una dificultad relativamente a las definiciones y a los números. ¿Cuál es la causa de la unidad? ¿Por qué la unidad de lo que tiene muchas partes, cuya reunión no es una especie de montón y cuyo conjunto es algo independiente de las partes, tiene indudablemente una causa? La causa de la unidad de los cuerpos es, según unos, el contacto, según otros, la viscosidad o cualquier otra modificación de este género. En cuanto a la definición, es un discurso que es uno no a la manera de la Ilíada a causa del encadenamiento, sino mediante la unidad del ser definido. ¿Qué es lo que constituye la unidad del hombre? ¿Y por qué es uno y no múltiple, animal y bípedo? Por ejemplo, sobre todo si hay, como algunos pretenden, un animal en sí y un bípedo en sí. ¿Por qué el hombre en sí no será lo uno y lo otro, existiendo los hombres a causa de su participación? No es un solo ser, el hombre en sí, sino como dos seres en sí, el animal y el bípedo. En la hipótesis en que hablábamos, el hombre no puede absolutamente ser uno, es varios, animal y bípedo. Se ve, por tanto, que con esta manera de definir las cosas y de tratar la cuestión, es imposible mostrar la causa y resolver la dificultad. Pero si hay, según nuestra opinión, de una parte la materia, de otra la forma, de una el ser en potencia, de otra el ser en acto. Tenemos al parecer la solución que buscábamos. Metafísica parte 6. Causa de la forma sustancial. Si se da el nombre del vestido al cilindro de bronce, no ofrecería embarazo a la dificultad. Entonces la palabra vestido representaría lo que contiene la definición. Sería preciso indagar cuál es la causa de la unidad del ser, del cilindro y del metal, cuestión que se resuelve por sí misma. El uno es la materia y el otro la forma. ¿Cuál es, pues, independientemente del agente, la causa que hace pasar de la potencia al acto, los seres respectos de los que tienen lugar la producción? No hay otra que la que hemos dicho, que haga que la esfera en potencia sea una esfera en acto. De la esfera, como del hombre, lo es la esencia individual. Hay dos clases de materia, la materia inteligible y la sensible. Y en toda definición, en esta, por ejemplo, el círculo es una figura plana. Hay la materia de una parte, el acto de la otra. En cuanto a las cosas que no tienen materia, ni inteligible ni sensible, cada una de ellas es una unidad inmediata, una unidad pura y simple, y cada una pertenece al ser propiamente dicho. Tales son la esencia, la cualidad y la cuantidad. Por esa razón no entran en las definiciones ni el ser ni la unidad. La forma sustancial es igualmente una unidad pura y simple, un ser propiamente dicho. Para estas cosas no hay ninguna causa extraña que constituya su unidad ni su ser. Cada una de ellas es para sí misma un ser y una unidad, no porque el ser y la unidad tengan un género común ni porque tengan una existencia independientemente de los seres particulares. Metafísica. Libro octavo. 4 causas de la forma sustancial. La indagación de la causa es la que produce la unidad de la potencia y del acto, y el examen de su diferencia es lo que ha dado origen a estas opiniones. Ya lo hemos dicho, la materia inmediata y la forma son una sola misma cosa, solo que la una es el ser en potencia y la otra el ser en acto. Indagar cuál es la causa de la unidad e indagar la de la forma sustancial de la unidad. Es indagar lo mismo, porque cada unidad individual, sea unidad en potencia, sea unidad en acto, es bajo este mismo punto de vista. La unidad. No hay otra cosa de unidad que el motor que hace pasar los seres de la potencia al acto. En cuanto a los seres que no tienen materia, no son todos ellos más que pura y simplemente seres.
Hay algunos que para resolver esta cuestión de la unidad admiten la participación, pero no saben ni cuál es la causa de participación, ni lo que es participar. Según otros, lo que forma parte de la unidad es el enlace con el alma. La ciencia, dice Crofton, que es el enlace del saber con el alma. Otros, en fin, dicen que la vida es la reunión, el encadenamiento del alma con el cuerpo. Lo mismo puede decirse de todas las cosas. La salud será en este caso el enlace del encadenamiento, la reunión del alma con la salud, el triángulo de metal, la reunión del metal y del triángulo, lo blanco, la reunión de la superficie y de la blancura. Metafísica, libro 11, capítulo 11, del cambio. El ser que muda o experimenta un cambio accidental, como si el músico se pasea o tiene en sí algo que muda, este es el cambio propiamente dicho. Todo cambio parcial está en este último caso. Se cura el cuerpo porque se cura el ojo. En fin, hay aquello cuyo movimiento es esencial y primero. Quiero decir, lo que es móvil en sí. La misma distinción cabe respecto al motor. Se mueve accidentalmente o parcialmente o absolutamente. Todo movimiento supone un primer motor, una cosa movida en cierto tiempo, a partir de cierto punto y hacia cierto término. La forma de las modificaciones, los lugares, que son el fin del movimiento de los seres que se mueven, son inmóviles, como la ciencia, el calor. No es el calor un movimiento, no es la calefacción. El cambio no accidental no se encuentra en todos los seres, porque el cambio de lo que no es sujeto a lo que no es sujeto no es un verdadero cambio. Aquí no hay contrarios, no hay tampoco afirmación y negación, no habiendo oposición. El tránsito de lo que no es sujeto al estado de sujeto, en cuyo caso hay contradicción. Este cambio es la producción, absolutamente hablando, bajo el punto de vista absoluto. Producción determinada. Se trata de un ser determinado. El cambio de un sujeto en lo que no es sujeto es destrucción absolutamente hablando, bajo el punto de vista absoluto. Destrucción determinada, si se trata de un ser determinado. Sino solamente en los contrarios y en los intermedios, y en los seres respecto de los cuales hay afirmación y negación. La inducción va a confirmar esto que aquí anticipo. El cambio es, en los seres que mudan, un tránsito o de un sujeto a otro. Sujeto, o de lo que no es sujeto a lo que no es sujeto. O de un sujeto a lo que no es sujeto. O de lo que no es sujeto a lo que es un sujeto. Y llamo sujeto a aquello que se asienta por la afirmación. Hay por tanto necesidad de tres especies de cambios. Metafísica, libro 12, de la esencia. La esencia es el objeto de nuestro estudio, porque buscamos los principios y las causas de las esencias. Si se considera el universo como un conjunto de partes, la esencia es la parte primera. Si como una sucesión, entonces la esencia tiene el primer puesto, pues de ella viene la cualidad, después la cantidad. Por lo demás, los objetos que no son esencias no son seres propiamente hablando, sino cualidades en movimiento. Existe tan solo en el mismo concepto que lo no blanco y que lo no recto, a los cuales en el lenguaje común atribuimos la existencia. Cuando decimos, por ejemplo, lo no blanco existe. En fin, nada puede tener una existencia separada más que de la esencia. El ejemplo de nuestros mismos antepasados es una prueba de lo que acabamos de asentar, porque lo que inquirían eran los principios de la esencia, sus elementos, sus causas. Los filósofos de hoy prefieren considerar como esencia los universales, pues que los universales son esos géneros con que forman los principios de esencias. Preocupados, como están con el punto de vista lógico, para los antiguos, la esencia era lo particular, era el fuego, la tierra y no el cuerpo en general.
Hay tres esencias, dos sensibles, una de ellas eterna y la otra perecedera. Ninguna duda ocurre con respecto a esta última. Son las plantas, los animales. En cuanto a la esencia sensible eterna, es preciso asegurarse si solo tiene un elemento o si tiene muchos. La tercera esencia es inmóvil y, según algunos filósofos, tiene una existencia independiente. Unos la dividen en dos elementos, otros reducen a una sola naturaleza las ideas y los seres matemáticos. Otros, por último, solo reconocen los seres matemáticos. Las dos esencias sensibles son objeto de la física, porque son susceptibles de movimiento. Pero la esencia inmóvil es el objeto de una ciencia diferente, puesto que no tiene ningún principio que sea común a ella y a las dos primeras.